las doctrinas de la gracia soberana. Me parece a mí que vamos a pasar por lo menos unos 3 sábados aquí. Si pasamos 2 sábados, me voy a sorprender, pero estoy pensando que probablemente unos 3 sábados, quizá incluso 4, porque vamos a tomarnos el tiempo. Voy a tratar de no ir demasiado a prisa, sino irlo viendo poco a poco. Y algo que he hecho en esta lección es que vamos a ver muchos versículos, porque me interesa mucho que veamos si es lo que dice la Biblia. Muchos pasajes vamos a ver, se los voy a poner en pantalla. También ustedes los pueden abrir en su Biblia, pueden subrayar, pueden hacer apuntes. Y cuando terminemos esta lección les voy a pasar el PowerPoint. También tengo pendiente pasarles las diapositivas de la lección pasada de la salvación. Entonces ahorita que me estoy acordando se las voy a enviar. Esta clase es un resumen adaptado de un librito chiquito que se llama 5 puntos por el pastor John Piper. No es, no está al pie de la letra el libro, es decir, lo adapté, algunas cosas las cambié, las cambié el orden, pero creo que este es un recurso para que si alguien dice, bueno, yo quisiera continuar aprendiendo de este tema, este sería un buen recurso. Es un librito que se llama 5 puntos hacia una experiencia más profunda de la gracia de Dios por el pastor John Piper. Las doctrinas de la gracia soberana son contrarias a la intuición humana. ¿Por qué digo eso? Porque la gran mayoría de nosotros, si nos dejáramos llevar por nuestra propia intuición, probablemente pensaríamos que la salvación es algo que nosotros estamos haciendo. Y creo que muchos cristianos evangélicos piensan eso como por default, ¿no? O sea, piensan, yo hice algo porque yo me acuerdo. Yo pasé al frente, yo levanté la mano, yo hice una oración, Y es como que nuestro cerebro está cableado de una manera en que decimos, yo tuve que hacer algo, o sea, es mi voluntad, yo fui el que lo decidió. Y por supuesto que vamos a estar hablando de que la voluntad humana sí tiene una parte en esto. Pero la cuestión es ver cuál es la parte que las Escrituras nos dicen sobre la voluntad humana y sobre lo que se le ha llamado mucho el libre albedrío, y vamos a hablar también de eso. La gran minoría de los creyentes el día de hoy creen en lo que voy a exponer. Y estoy hablando específicamente de creyentes evangélicos latinos. ¿Okay? No sé globalmente, aún globalmente quizá es la minoría. Pero cuando pensamos en el mundo evangélico latinoamericano, la gran mayoría de las personas no creen exactamente lo que voy a ahorita estar enseñando, y eso de cierta manera nos hace pausar y pensar. Pero algo interesante es que hace 500 años en la Reforma, prácticamente todos los creyentes creían en esto. Y ha habido un revés, ha habido un rechazo de algunas de estas doctrinas. Y quiero comenzar con la ilustración del pastor John Piper, que es el que escribió el libro Los 5 puntos, porque él cuenta una historia que cuando él estaba en clase y uno de sus profesores empezó a enseñarle estas doctrinas, él se ofendió mucho. Ahora, yo no quiero ofender a nadie, es decir, no es lo que tengo en mi corazón, yo quiero ir a ofender a las personas, pero a veces hay cosas en las Escrituras que no son ofensivas. ¿Por qué? Porque van en contra de nuestra intuición humana. Por ejemplo, el día de hoy, tú decir que Dios es un Dios justo y santo y que justamente condenará a aquel que rechaza a su Hijo Jesucristo, para muchas personas eso es muy ofensivo, pero está en las Escrituras. Entonces, el pastor Piper cuenta la historia que cuando su profesor estaba enseñando esto, él levantó la mano y muy enojado tomó un lápiz y lo dejó caer y gritó, yo tiré ese lápiz.
Eso le dijo el profesor, yo tiré ese lápiz. Como diciendo, yo soy una persona con un libre albedrío y lo que tú me estás diciendo va en contra de lo que yo creo. Y bueno, poco a poco el Señor empezó a cambiar su corazón, empezó a ver algunos textos que quizá no los había visto de esa manera y llegó ahora a enseñar estas doctrinas de la gracia. Cuando yo escuché por primera vez de algunas de estas doctrinas fue porque leí un libro por el pastor John MacArthur y lo leí y también como que sentí que me raspó mal. Esas veces como que dices tú, no, algo anda mal aquí, no me gusta. ¿Cómo puede estar diciendo esto? Y recuerdo que fui con un amigo que algunos de ustedes conocen, Juan Marcos Martínez, y le dije, no, estas cosas que acabo de leer no me gustan, van en contra de lo que yo creo y he creído por mucho tiempo y debe estar mal. Y me acuerdo que me dijo con mucha gracia, me dijo, ¿y si tú estás mal? Y como que dije, pues sí, pudiera ser, ¿no? Pudiera ser que el que está mal soy yo y que estoy asumiendo ciertas cosas. Y lo que empezó a cambiar mi corazón y mi manera de ver ciertas cosas es empecé a escuchar predicaciones expositivas, y iban verso a verso, y decía, estas personas son muy bíblicas, pero no me gusta que crean estas cosas. Pero al ver cómo manejaban las escrituras con mucha seriedad, con mucho cuidado, de manera muy sistemática y cuidadosa, empecé a decir, bueno, quizá tienen algo que decir sobre estas otras cosas que a mí no me gustan. Déjame ver si verdaderamente están las escrituras. Y ya no recuerdo, para ser franco, cuándo fue el momento del cambio, pero recuerdo que de repente es como que ciertos textos empezaron a brillar y los empecé a ver y dije, ahora lo estoy viendo por todos lados y no puede ser, y entra en una especie de crisis uno y Dios te va llevando, me parece a mí, es lo que yo creo, hasta que finalmente dice, Señor, si eso es lo que dice tu palabra, está bien, voy a hacer las paces con eso. Y luego pasa algo bien raro, que luego empiezas a enamorarte de eso que has visto y decir, wow, o sea, Dios es un Dios grande y soberano, y luego se lo quieres decir a todo mundo, y luego pasas al otro aspecto, ¿verdad? Que solo quieres hablar de eso, no quieres hablar de nada más, sino que de eso, y a veces ofendes a las personas porque estás en un cambio tan grande que quieres decirle a todos, y a veces, y lo digo porque yo pasé por eso, alguien tiene que decirnos, a ver, tranquilízate un poquito, ¿verdad? Tranquilízate un poco, esto no es todo lo que hay en la Biblia, y entonces tienes que tranquilizarte un poco y luego empezar a enseñarlo de manera con más amor de lo que muchas veces lo hacemos al principio. Y yo admito que algunas de las conversaciones que tuve al principio quizá me faltó un poquito más de tacto. Entonces voy a tratar de no hacer eso esta ocasión. Estas doctrinas bíblicas fueron rescatadas en el tiempo de la Reforma, y yo creo que no son doctrinas inventadas en la Reforma, sino que fueron rescatadas en la Reforma. Acabo de terminar un libro que se llama, todavía no lo sacan en español, pero creo que les dije hace un par de semanas, se llama Mucho antes que Lutero, Long Before Luther. Y lo que hace es trazar estas doctrinas como si habían sido predicadas, por supuesto, por Jesucristo y por los apóstoles, pero también por algunos de los primeros pastores de la iglesia, incluso por algunos teólogos medievales. Y recuerden que en el periodo medieval reinaba la Iglesia Católica Romana, pero incluso en ese momento hubo algunos teólogos que hablaron de la salvación por la fe sola, por la gracia sola, de la autoridad en las Escrituras solamente. ¿Cuáles son estas 5 doctrinas? Depravación total, elección incondicional, expiación definitiva, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Son las 5 doctrinas. En inglés les llaman tulip porque
tulip en inglés es un tulipán, es una flor. Y se le dice tulip porque es un acróstico. La T es depravación total, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints. Pero este acróstico es es para ayudar a la mente, es para ayudar a que te acuerdes. La realidad es que muchos pastores y teólogos dicen, bueno, a lo mejor hay una mejor manera de decir algunas de estas cosas, pero ya se hizo tan común el referirse a ello con el tulip que bueno, ni hablar, así es el día de hoy. Pero, por ejemplo, depravación total, ahorita vamos a estar hablando, la gente malentiende a qué significa eso. O sea, algunos piensan que depravación total quiere decir que todos somos tan malos como pudiéramos ser, pero no, quiere decir que todo aspecto de nuestro ser ha sido manchado por el pecado. O, por ejemplo, cuando se habla de la expiación limitada o definitiva, la gente escucha limitada y obviamente que dice, a ver, ¿cómo vamos a limitar? Pero el punto más bien es cuál es el enfoque de la expiación, ¿ok? Y vamos a estar hablando de eso. Cuando se habla de gracia irresistible, mucha gente apunta versículos que dice que resistió la gracia. Pero es que el punto de esta doctrina no es que una persona no pueda resistir la gracia, sí la puede resistir. Es que aquellos que han sido elegidos por Dios, Dios va a resistir finalmente la resistencia de ellos y los va a conquistar, por así decirlo, con su amor. Y es por eso que nos vamos a tomar el tiempo de ver esto. Han sido llamadas el calvinismo, pero la razón por la cual no uso tanto este nombre, aunque sí lo uso cuando estoy con gente que lo entiende, es porque no tiene una muy buena reputación, digamos, en algunos círculos evangélicos, porque hay personas que lo han usado como un arma para hablar de cosas que no están necesariamente correctas. Y otra razón es porque algunas personas asocian ese nombre con no evangelizar. Y eso no es lo que creemos. O algunas otras cosas de las cuales vamos a hablar. Y es por eso que cuando alguien dice, oye, ¿y tú eres calvinista? Muchas veces pregunto, ¿a qué te refieres con eso? No, pues que no evangelizan y no... Bueno, eso no soy, definitivamente. Carlos Spurgeon, que creía en estas doctrinas, dijo, no es ninguna novedad entonces lo que predico, ninguna doctrina nueva. Me encanta proclamar estas viejas y fuertes doctrinas que son llamadas por el sobrenombre de calvinismo. O sea, para él era como un sobrenombre, es un apodo nada más, pero que son segura y verdaderamente la verdad revelada de Dios tal como es en Cristo Jesús. A muchos les encanta Spurgeon, pero no sabían que Spurgeon era un feroz defensor de estas doctrinas. Pero la pregunta crucial es ¿qué dice la Biblia? No qué dice Juan Calvino. De hecho, Jonathan Edwards en uno de sus tratados dice, a mí en realidad no me interesa si Calvino lo dijo o no lo dijo. O sea, a mí lo que me interesa es si las Escrituras verdaderamente defienden esta postura. Se les ha puesto así, ¿por qué? Porque el reformador Juan Calvino fue un instrumento poderoso de Dios hace 500 años. Fue uno de los instrumentos principales para un gran avivamiento y entonces las personas empezaron a decir, si tú crees en eso, eres un calvinista. O sea, al principio era como un término de, estos calvinistas, y luego como que se quedó el término. Lo mismo que pasó con los protestantes. Al principio la gente decía, no, estos son unos protestantes. Y luego se quedó el término. Entonces algo similar ha pasado con esto. Y la pregunta que vamos a hacer es si estoy dispuesto a moldear mi pensamiento a lo que diga la Biblia. Y una vez más, yo no creo que esto se deba de imponer sobre las personas. Esto más bien Dios debe de estar obrando en cada persona. Y de hecho, para ser miembro en nuestra iglesia local no tienes que creer en estos 5 puntos. Es decir, no está en el requisito. Puedes ser miembro e involucrarte sin creer en estas 5 cosas que vamos a ver. Sin embargo, debes de saber que lo vamos a enseñar y debes de estar de acuerdo con eso, con el hecho de que creemos que esto representa lo que las Escrituras dicen. Vamos a comenzar
primeramente hablando de la depravación total. ¿Y qué es esto? Pues primeramente, no significa que somos tan malos como pudiéramos ser. Porque cuando escuchas la palabra depravación, si tú le dices a alguien, eres un depravado, ¿en qué piensas? Es una persona de lo peor, ¿no? Entonces, cuando decimos depravación total, que todos están totalmente depravados, la gente piensa, o sea, ¿estás diciendo que todos somos Hitler? ¿Que todos somos, no sé, algún asesino en serie? Y no es lo que esta doctrina enseña. Más bien significa que nuestra rebelión contra Dios es total. Es decir, que las Escrituras enseñan que la persona sin Cristo, la persona sin Dios, está en rebelión contra Dios. Y que no es una persona que está ahí más o menos, ¿verdad? Hace bien, hace mal, y Dios la ve como un poco ambivalente, como que Dios dice, pues ni muy, muy, ni tan, está bien. No, estamos en rebelión en contra de Dios. Romanos 3:10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces aquí el apóstol Pablo, que está citando el Antiguo Testamento, usa un lenguaje muy fuerte para decir y para volver a decir y para volver a decir, no hay ni uno que sea justo. Y cuando nosotros vemos la totalidad de las Escrituras, debemos de filtrar lo que estamos nosotros leyendo a la luz de todas las Escrituras. Porque si yo leo de el justo, Lot, o el justo, y leo esto, digo, a ver, entonces, ¿cómo está la cosa? Porque la idea que está dando Pablo en todo el libro de Romanos es que no hay justo nadie por sus propios méritos, que la única persona que es justa ha sido declarada justa por Dios. Lo vimos en Gálatas, lo vimos en Santiago, y si el Señor lo permite, cuando veamos Romanos, algún día veremos Romanos y nos va a tomar un buen tiempo, yo creo, vamos a ver que este es el argumento de Pablo también. Entonces, punto 3, el ser humano fuera de la gracia de Dios comete pecado continuamente. Fuera de la gracia de Dios, cometemos pecado continuamente. Estamos pecando. Y es importante que sepamos, hermanos, que el mundo en su estado natural es enemigo de Dios. Y Dios justamente está airado con el mundo. Pero como vamos a ver más adelante, es verdad que Dios tiene un amor por las criaturas que Él ha hecho y tiene un amor específico por sus hijos, aquellos que han sido comprados por la sangre de Jesús. Miren lo que dice Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Cualquier persona fuera de Cristo, fuera de la gracia del Señor Jesucristo, no está actuando en fe y por lo tanto está actuando en pecado. Eso nos dice también el Antiguo Testamento. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Aún lo mejor que pudiéramos presentar, somos como Caín. Queremos presentar algo y Dios dice, no es esto acepto. No es acepto. Eso no quiere decir que no haya personas que hagan cosas buenas, pero no son meritorias. Por ejemplo, si Bill Gates, por poner un ejemplo, da la mitad de su fortuna para los pobres, pues que súper, gracias a Dios, es parte de la gracia común. Pero eso no le da puntos a Bill Gates meritorios, ¿sí? O sea, Dios no dice, ok, puntos, órale, te vas a ganar el cielo. No. Entonces, las personas a veces actúan con bondad porque tenemos la imagen de Dios en nosotros, que ha sido tergiversada, pero aún la tenemos. Y a veces, ¿por qué un papá que es malo? Vamos a pensar en un
narcotraficante que ha mandado matar gente, o sea, dices, esto es una persona despiadada. Pero viene su hijo y lo trata con un amor. Dices tú, pero ¿cómo puede ser, no? Porque aún las personas más malas, aún ellas a veces demuestran cosas que son buenas, de cierta manera hablando, pero que no son meritorias, no le ganan puntos para su salvación. Punto 4, por su propia voluntad el ser humano no puede someterse a Dios. Por su propia voluntad el ser humano no puede someterse a Dios. Dice Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí en pantalla están viendo que estoy poniendo en negritas algunas frases, porque quiero enfatizar lo que está diciendo aquí. No pueden, no pueden. Efesios 4, 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego miren, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Cómo van a venir si no pueden y si su entendimiento está entenebrecido por la dureza de su propio corazón? 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo, ahí hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos y no les resplandece la luz. Entonces, hay una incapacidad del ser humano para venir a Dios por su propia naturaleza. Por su propio intelecto, el ser humano no puede entender el evangelio. Ahora, puede entender ciertos datos del evangelio. Hay mucha gente que te puede decir lo que es el evangelio muy bien y no creen en Jesucristo. Pienso en alguien como, por ejemplo, el famoso ateo Christopher Hitchens. Falleció hace unos años. Si tú le preguntaras a Christopher Hitchens, dime el evangelio, oye, te lo diría yo creo que mejor que algunos cristianos. El evangelio es tras, pero no cree en él, lo rechaza. Entonces, cuando estamos hablando de entender el evangelio, no me estoy refiriendo a superficialmente. Estoy hablando de un verdadero entendimiento espiritual y profundo de las verdades de Cristo. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe, la palabra griega es dekomai, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. La palabra ahí es ginosko, para entender. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo puede discernir espiritualmente alguien que no tiene el Espíritu? Es incapaz, no puede. Una vez más, no estoy diciendo que no haya personas que entiendan ciertas cosas del Evangelio, y es más, también por la misma gracia común de Dios. Yo conozco a algunas personas católico-romanas o evangélicos que son muy morales. Muy morales, y si tú les dices, oye, ¿por qué eres así de moral? No, porque Dios me ve. Y entonces hay ciertas cosas sobre la ley de Dios, sobre la naturaleza de Dios, sobre el entendimiento de Dios, que lo tienen aquí, ¿no? Pero no es salvífico, es decir, no han verdaderamente entendido el evangelio. Una vez le pregunté a un joven que si podía hablar con él, y para hacer la historia muy corta, me dijo, es que yo ya me la sé toda, o sea, ya lo he escuchado antes, no hay nada nuevo que me puedas decir. Y le dije, bueno, aquí dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdaderamente tú has creído? ¿Tú has recibido a Jesús? Dijo, nadie me había dicho eso.
Entonces no lo has escuchado todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona puede tener un entendimiento superficial de las cosas que pertenecen al Evangelio, pero no un verdadero entendimiento. Por eso no lo percibe, no lo puede entender. Y la pregunta es, si Pablo está diciendo que el hombre natural no percibe, ¿a qué se refiere con el hombre natural? Se refiere a toda persona sin Cristo. Por lo tanto, toda persona sin Cristo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son locura. No las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. La palabra dekomai, el diccionario bíblico dice así: significa indicar aprobación o convicción al aceptar, ser receptivo, estar abierto a aprobar, aceptar. Eso es dekomai. Y dice Pablo, no percibe. La palabra ginosko, captar el significado o el significado de algo, comprender. Y Pablo dice, no ginosko, no las puede entender. Y la razón es muy clara aquí. ¿Por qué? Porque han de discernir espiritualmente. Entonces quiere decir que necesita una obra sobrenatural del Espíritu Santo. 6. Nuestro pecado merece el castigo eterno. Dice 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 9 y muchos otros pasajes similares. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahorita les mencioné que esto es para muchos muy ofensivo, sobre todo el día de hoy, pero fíjense que muchas veces pensamos que solamente el día de hoy esto es ofensivo, pero luego cuando lees algunos de los escritos de los primeros padres de la iglesia de los años 200 y 300, te das cuenta que algunas de las cosas que ellos están defendiendo son cosas iguales a estas. O sea, ya hace 1800 años había gente que decía, no, yo no puedo creer en eso. Yo no puedo creer en esas cosas, y los primeros pastores y teólogos defendían las Escrituras. Entonces, no es que sea algo nuevo, es que a veces como que viene por olas, y el día de hoy ha resurgido de manera muy fuerte un antagonismo hacia la doctrina del castigo eterno, entre otras cosas. 7. Por lo tanto, por su propia voluntad y sin la gracia de Dios, el hombre es incapaz de acercarse a Dios. Por su propia voluntad y sin la gracia de Dios, el hombre es incapaz de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo claramente, y lo vemos y lo vamos a ir viendo en otros pasajes también, que no puede porque tiene una naturaleza caída, porque tiene una naturaleza pecaminosa, porque tiene el entendimiento entenebrecido. Necesita de la obra de Dios. De lo contrario, no puede por su propia voluntad y sin la gracia de Dios. Ahora, es importante decir por su propia voluntad y sin la gracia de Dios, porque cuando hablemos más adelante sobre la voluntad, vamos a decir que sí, los seres humanos sí vienen a Dios por su propia voluntad, pero, y este es un pero importante, porque la gracia de Dios ha actuado en ellos para liberarles las cadenas de su propia voluntad. O sea, sin la gracia de Dios estás encadenado. Por eso dijo Martín Lutero cuando escribió el libro sobre la esclavitud de la voluntad. Estás encadenado, no puedes. Si tienes una voluntad, pero cuando las personas hablan del libre albedrío, y a mí me llama la atención porque se usa mucho esta frase en los círculos evangélicos, el libre albedrío, pero decimos, a ver, ¿a qué nos referimos con eso? Si por libre albedrío estás diciendo que el ser humano es capaz por su propia voluntad y sin la gracia de Dios de venir a Cristo, estoy totalmente en desacuerdo con eso.
Yo no creo que los seres humanos somos robots, no creo en el determinismo. Sí creo que tenemos voluntad, pero creo que antes de Cristo está esclava y que después de Cristo está libre. ¿Quiénes sí tienen libre albedrío? Los redimidos. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿cómo podemos estar diciendo que el ser humano tiene una libre voluntad cuando Cristo mismo dice que somos esclavos al pecado, cuando Pablo dice que somos incapaces por nuestra propia voluntad, por nuestro propio intelecto? Y es que algunos dicen, sí, pero lo que estoy diciendo es que Dios te ayuda, Dios te da el empujoncito. Bueno, vamos a ver si eso dicen las Escrituras. Si las Escrituras enseñan que todo lo que necesitamos es un empujoncito para venir a Dios. Pero ¿qué dice Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí. Vamos a pensar qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Está haciendo una negación. Ninguno puede venir a mí. Y luego dice sí. Entonces aquí está la excepción. ¿Cómo puede alguien venir a Él si el Padre que me envió no le trajere? Entonces, muy claro. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Es, nadie puede, nadie. Pero hay una excepción. Si el Padre le trae. O sea, si el Padre le trae, sí puede venir a mí. Dicho de otra manera, todo aquel que el Padre trae, vendrá a Él. De lo contrario, nadie puede venir al Señor Jesucristo. Y una vez más, a lo mejor para nosotros, si tú, hermano o hermana, has escuchado esto muchas veces, pues tú ves esto y dices, gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Padre me ha traído. Pero si es la primera vez, a veces creo que la respuesta es diferente. ¿Qué? ¿Cómo? Yo siempre he creído que yo. Alistair McBeck, creo que es su apellido, decía, mucho del problema en la iglesia evangélica el día de hoy es que cuando les preguntamos sobre la salvación, lo primero que dicen es yo entendí, yo hice, yo mire, en vez de comenzar con Él me atrajo, Él me mostró, Él me abrió los ojos. Entonces, tratemos de ver cómo las Escrituras nos están poniendo esto y que a veces va en contra de nuestra intuición. Muy bien, hermanos, son las 11:05, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Vamos a continuar, hermanos, qué rápido pasa. ¿Sí, ahora ya fueron 10? Sí. Ok. Estoy ahorita con mi computadora, la están arreglando. Llevo unas semanas sin computadora, todavía no me he vuelto loco, pero porque ahí tengo todo, o sea, todo. Y ahorita estoy trabajando desde la nube con la computadora de mi esposa. Gracias a Dios tenía prácticamente todo en la nube y lo he podido descargar de ahí, pero si no. Ok. Punto 7. Por lo tanto, por su propia voluntad y sin la gracia de Dios, el hombre es incapaz de acercarse a Dios. Juan 6:44, muy claramente. Entonces necesitamos la obra radical de Dios en nuestra vida. Necesitamos la obra de Dios en nuestra vida. De lo contrario, dejados a nuestros propios caminos y por nuestra propia naturaleza, estamos completamente perdidos. Necesitamos de la gracia de Dios. El domingo les platiqué de este predicador del siglo XVIII, Carlos Finney, y recuerdan que les dije que una de las cosas que él creía es que no es necesaria la obra del Espíritu Santo para que alguien se salve, simplemente se tiene que persuadir su voluntad. Y el problema con eso es que es engañoso porque algunas de las cosas son verdad, algunas de ellas son verdad. Cuando uno predica, uno apela a la mente, apela a la voluntad, apela al intelecto, pero porque uno
está confiando en que es Dios el que va a hacer la obra, pero Finney hacía una parte, pero la otra la rechazaba. Y el problema es que dices, pues entonces es lo mismo, ¿no? Nada más es una diferencia de creencia, pero al final es lo mismo. No es lo mismo porque lo que crees determina lo que haces. Entonces, si tú crees que es el Espíritu Santo el que va a obrar, vas a hacer las cosas con un enfoque espiritual. Pero si tú crees que no es necesario el Espíritu de Dios, sino que solamente es necesario persuadir a la persona en su voluntad, vas a actuar de esa manera. O sea, vas a crear todo para llegar a la voluntad y al intelecto, aun si fueran técnicas manipuladoras. ¿Por qué? Porque dices, al final lo que importa es que de su voluntad venga. Y si le tengo que torcer la mano, pero lo salvo. Bueno, pues es que estamos pensando mal. Ok, bueno. Eso fue la depravación total, 7 puntos en que nos hablan acerca de que estamos completamente, radicalmente perdidos y necesitamos de la gracia de Dios. Antes de pasar al siguiente punto, en el mundo evangélico el día de hoy sí se cree en algo similar a esto. Entonces normalmente se dice, sí, las personas están caídas, sí, las personas son pecadoras, sí, pero Dios le ha dado a todos gracia previniente, suficiente gracia. A todos Dios les dio suficiente gracia para que de su propia voluntad puedan venir. Entonces algunos dicen, sí se necesita el Espíritu Santo, otros dicen, pues no se necesita tanto, entonces hay variedad. Pero lo que nosotros diríamos es, no, la persona está muerta. Está muerta. Tampoco son zombies, están medios muertos, medios vivos, hay quien sabe. No, están muertos. Mucho menos están vivos, ¿verdad? Pero algunos parece que en vez de pensar y creer que estamos muertos, parece que son muertos vivientes, ¿no? O sea, así como que medio sí, medio no. Entonces no vemos en las Escrituras que diga eso. Ahora, sobre la elección incondicional. Esto lo dije hace unos meses en la predicación. Una vez alguien me preguntó, estaba dando una conferencia sobre algo a jóvenes y entonces fue tiempo de preguntas y respuestas y una señorita me preguntó, pastor, ¿usted cree en la elección? Y no tenía nada que ver con el tema que yo había dado, nada. Yo creo que ella tenía esa pregunta y dijo, la voy a hacer aunque no se trate de esto. Y bueno, cuando alguien me hace una pregunta y sobre todo en este caso, que estoy dando una conferencia a personas que no conozco, no sé cuál es su trasfondo, no sé cuál es su iglesia, pues quiero ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque por un lado siento que debo de enseñar lo que dicen las Escrituras, por el otro lado entiendo que estoy siendo invitado y todo eso. Pero no me siento cómodo diciendo, no, pues no, imagínense, eso sería mentir. Entonces le dije, mira, todo creyente debe creer en la elección, porque está en la Biblia. O sea, la palabra está ahí, no le puedes sacar la vuelta. La cuestión no es si creemos en la elección, sino qué creemos de la elección. Esa es la pregunta. Si alguien me dice, pastor, yo no creo en la elección, yo diría, pues estás muy mal, porque la Biblia claramente habla sobre la elección. Pero la cuestión es, ¿qué creemos sobre ella? Todos los cristianos debemos de creer en ella. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Entonces, ese es el primer punto aquí. Todos los cristianos deben creer en la elección. Es una doctrina bíblica. Y si es una doctrina bíblica, debería de darnos mucha alegría. Nada más que ahorita tú hablas sobre la elección en el mundo evangélico y todo el mundo se pone a temblar. ¿Qué va a decir? Pero debería, y la Biblia la pone como una doctrina de gran gozo. O sea, wow, Dios ha elegido un pueblo para glorificarse. Entonces la pregunta es, ¿qué creemos sobre ella? Y hay dos opciones, hay más de dos, pero estas son las principales. Número 1, Dios elige con base a si nosotros lo vamos a elegir. Esa sería opción número 1. Con base a nuestra fe. Eso le llamaríamos la elección condicional. Dios elige a las personas que se van a salvar. ¿Y cuál es la base de la elección de Dios? La base de la elección de Dios es si tú lo vas a escoger. Entonces Dios ve tu fe y si ve fe, te elige. Esa es una opción, no es lo que yo creo.
pero sería lo que la gran mayoría de los evangélicos creerían. Creerían que sí, Dios elige, pero elige si ve fe. Es decir, que en la eternidad pasada, antes de que existiera nada, porque Dios es omnisciente, antes de que hubiera Dios incluso creado el universo, Dios vio a fulanito de tal y dijo, ¿sabes qué? Fulanito de tal va a creer en mí. Él va a creer en mí. Entonces lo voy a elegir. ¿Por qué? Porque Él va a creer en mí. Entonces la base está en la persona. Y la segunda opción, que eso sería lo que yo creo y lo que veo en las Escrituras, es que Dios elige enteramente con base a su propia voluntad, su propia gracia y su propia misericordia. Y eso se le llama elección incondicional. ¿Por qué? Porque Dios no está viéndome y diciendo, sí, Él sí va a creer en mí, lo elijo. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo de eso? Que se puede convertir en una buena obra, salvación por una buena obra. Es decir, Dios me elige con base a si yo hago una obra meritoria y entonces Él dice. Ahora, yo entiendo que si yo le diría esto a algunos hermanos que creen en esto, que sería la doctrina arminiana por Jacobo Arminio, dirían, no creemos en la salvación por obras. Y yo diría, como decía el pastor Arcis Sproul, que son felizmente inconsistentes. O sea, es decir, ok, está bien, no voy a insistir en esto, pero está o muy peligrosamente cerca de eso, o sí es eso, pero no lo quieres reconocer, ¿verdad? Entonces, una de ellas tienes la base en el ser humano, en si la persona cree, y la otra es que es por la pura gracia y por la voluntad de Dios. Una pregunta que debemos de hacernos es esta: si Dios elige con base a la fe de una persona, ¿cómo es que esa persona cree? ¿Okay? Porque si esa persona cree o tiene la fe porque Dios le dio el regalo, entonces estamos dando vueltas y vueltas, porque en realidad es Dios el que está eligiendo de manera incondicional, porque Dios fue el que le dio el regalo. Ahora, si alguien dice, no, es que Dios le dio el regalo, pero esa persona eligió de su propia voluntad creer, y esa es la diferencia, que sí, Dios le dio el regalo, pero esa persona fue la que de su propio. Entonces estamos regresando a que Dios está viendo alguna acción en mí y que por esa acción Él está respondiendo a eso en la eternidad pasada, antes de que siquiera existiera el universo, y está diciendo, sí, lo voy a elegir por eso. Entonces son más o menos las dos opciones que se ven en el mundo evangélico. La Iglesia Católica, por supuesto que cree que Dios elige con base a la fe. O sea, no creen para nada en que Dios elige con base a su propia soberanía. Es más, una de las grandes controversias de la Reforma fue que Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam era quizá el teólogo número 1 de la Iglesia Católica en aquel tiempo, y Erasmo creía en eso, creía que Dios elige con base a la fe de la persona, y Lutero decía, no, es una elección incondicional, es en base a la pura gracia de Dios. Y hubo una gran tensión entre ellos y se escribieron varios tratados uno al otro, refutándose. Entonces esto no es algo nuevo. Y hace 500 años, si tú eras parte del mundo protestante, creías en la elección incondicional, porque si no eras católico. O sea, pero el día de hoy no es así. El día de hoy la mayoría de las personas estarían de acuerdo con Erasmo de Rotterdam, el máximo teólogo católico romano, y estarían en desacuerdo con Martín Lutero, el que comienza la Reforma Protestante. Ahora, una vez más, eso no quiere decir que uno esté en lo correcto y el otro en lo incorrecto. Al final es que dicen las Escrituras, ¿verdad? Bueno, la Biblia afirma que Dios elige antes de que haya fe. Aquí está la cuestión. Si tú dices que Dios te elige porque pusiste tu fe, pues la Biblia afirma que Dios elige antes de que haya fe. Miren lo que dice Hechos 13.
Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ellos fueron los que creyeron. Los que ya estaban ordenados para la vida eterna. Entonces quiere decir que este orden de Dios, este decreto de Dios sucedió y que esa es la causa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué creyeron estas personas? ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes no creyeron? Los que no estaban ordenados para vida eterna. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué no crees? Porque no eres de mis ovejas, dice el Señor Jesucristo. Si fueras de mis ovejas, creerías. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo, el que es de Dios va a escuchar las palabras. El que es de Dios. Y por eso les dice, ustedes no las escuchan porque ustedes no son de Dios. Si fueran de Dios, la escucharían estas palabras. Entonces, ven cómo en las Escrituras nos está poniendo el énfasis en Dios. Es Dios el que ordena para vida. Es Dios el que, como dice aquí en Juan 8:47, los que son de Dios escuchan las palabras de Dios. Punto 4. Romanos 9 apoya la elección incondicional. Ahora, es cierto que Pablo está hablando sobre pueblos, porque cuando vemos Romanos capítulo 9, si tienen ahí su Biblia, vayan ahí para que lo puedan ver. Y cuando se habla de la elección incondicional en Romanos 9, una de las primeras objeciones que se hace es, ahí no está hablando sobre elección de individuos, ahí está hablando sobre elección de pueblos. Entonces no tiene nada que ver con la elección de personas, tiene todo que ver con la elección de pueblos. Y me acuerdo cuando yo escuché eso por primera vez y dije, a ver, déjame estudiar este pasaje verso por verso. Y me di cuenta que sí, evidentemente está hablando de pueblos porque todo el libro de Romanos está hablando de Israel, hablando de los gentiles, hablando de Israel, hablando de los gentiles, pero hay algo que es muy claro en Romanos 9 y es que Pablo toma estos ejemplos y los particulariza. Habla de individuos también. No solamente, y aquí es donde es un falso dilema, o habla de pueblos o habla de individuos. Es un falso dilema. Está hablando de pueblos y está hablando de individuos. Las dos cosas las vamos a ver en este lugar. También está hablando sobre los destinos eternos de individuos. Y a mí me sorprende mucho cuando alguien dice, no, ahí no está hablando de individuos, si se la pasa hablando de individuos en Romanos 9. Menciona gente por nombre. A Jacob, a Esaú, a Faraón, por nombre. Y luego, por si eso no fuera poco, hacia el final de Romanos capítulo 9, empieza a hablar de nosotros los creyentes. O sea, ya se va hasta el creyente particular. ¿Cuál es el argumento de Romanos 9? Bueno, Pablo tiene gran tristeza por el estado actual de sus hermanos los israelitas. Eso lo vemos en los primeros 5 versos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, evidentemente el apóstol Pablo está diciendo, el pueblo de Israel, me siento mal por el pueblo de Israel porque han rechazado al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas?
son los creyentes, los hijos de la promesa, versículo 6 al versículo 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es: me siento muy mal por lo que está pasando con los israelitas, porque ellos como pueblo recibieron todas estas cosas, pero uno no es salvo por ser israelita. El verdadero Israel es el creyente y siempre ha sido así. Entonces está diciendo, no, la palabra de Dios no ha fallado. Él siempre ha tenido un remanente. Y dice, recuerden que no solamente eres salvo por ser hijo de Abraham, la promesa viene por medio de Isaac, y no eres ni siquiera salvo por ser hijo de Isaac. Eres salvo si crees en Jesucristo. Entonces hacia allá va el apóstol Pablo. Dios elige con base a su misericordia, y esto no es injusto. Vamos a hacer un resumen de Romanos 9, porque Romanos 9, si lo predicáramos verso a verso, nos toma 3 domingos, ¿no? Pero vamos a verlo de manera resumida, y después ustedes lo pueden y lo deben estudiar. Versículo 10 al 16 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, miren lo que dice, pues no habían aún nacido. ¿Está hablando de personas? Aquí ya está hablando de personas. ¿Ven cómo se fue de lo general a lo específico? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. No han ni siquiera nacido, no han hecho nada. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia, y otra vez empieza a hablar de cosas específicas, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios está diciendo, yo soy soberano. Yo soy el Dios del universo. Y luego dice el 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por estas cosas, y por lo que vamos a ver a continuación, me es a mí imposible creer que aquí el apóstol Pablo solamente está hablando de la elección de Israel como pueblo étnico, y no está yendo a cosas específicas. El apóstol Pablo está empezando con lo general, pero hermanos, ni siquiera el que Dios haya escogido en el Antiguo Testamento al Israel étnico lo convierte en salvos. Estaríamos totalmente... O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es verdad que al Israel étnico Dios se le dio todas estas cosas, pero eso no lo salva. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, se compadece del que se quiera compadecer. Así que no depende, versículo 16, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué más claro se necesita ser? No, pero es que depende de... No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y piensen esto, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Si alguien dice, bueno, es que yo creo que Dios vio a Jacob, por eso Dios escogió a Jacob, porque lo vio y dijo, Jacob, qué buena gente es, y Esaú, qué mala gente es, voy a escoger a Jacob. ¿Qué piensan? A veces pienso que Jacob era peor que Esaú. ¿Se acuerdan cuando Jacob, después de haber hecho trampas y trampas y trampas y trampas, y regresa y tiene miedo de que va a ver a Esaú, ¿no? Y luego manda por delante a otros todavía. No, pues si va a matar a algunos, que mate primero a aquellos. Y cuando finalmente él llega, ¿qué hace Esaú? Lo perdona. ¿Esto qué? No puedo creer. O sea, no depende del que quiere ni del que corre. No, Dios, la elección de Dios no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer
para su gloria. Dios es soberano sobre los vasos de honra y deshonra. Voy a leer del verso 17, porque la Escritura dice a Faraón. Estamos hablando aquí de pueblos, aquí está hablando de un individuo particular. Es verdad que el Faraón afecta al pueblo de Egipto, pero está hablando específicamente del Faraón. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. O sea, Dios dice, yo te levanté para esto, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y si tú dices, Pablo, no puedo creer en esto, Pablo dice, no hace ninguna diferencia. Esto es lo que Dios es. El que no queramos creerlo es otra cosa. Pero me dirás, aquí viene la objeción, bueno, ¿por qué pues sin culpa? ¿Qué quiere decir eso? En la Reina Valera como que no sabemos qué quiere decir. Lo que está diciendo aquí es, ¿por qué entonces le echamos la culpa a Faraón? Si fue Dios el que lo levantó para esto. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? O sea, el interlocutor aquí, el que hace la pregunta, dice, oye, entonces la culpa es de Dios, ¿no? O sea, ¿y qué hace Pablo en el versículo 20? Mas antes, oh hombre, dice, antes de que hagas esa pregunta, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Desde cuándo puedes tú venir al trono celestial y decir, Dios, ¿sabes que lo que haces está mal? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las preparó para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Vamos a ver si va a hablar de individuos, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Pablo lo ha hecho tan particular como nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, ya cambió el argumento de Pablo, comenzó con pueblos, pero se está yendo a la salvación de personas, tanto de etnicidad judía como de etnicidad no judía. ¿Verdad? No solo de judíos, sino de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Entonces, por eso, hermanos, para mí, claramente, en este pasaje, el apóstol Pablo está haciendo un argumento que se le llama de lo general a lo particular. O sea, él comienza diciendo, Dios eligió un pueblo étnico en el Antiguo Testamento, pero esa elección del pueblo étnico es que Dios a través de ellos hizo muchas cosas. Eso no quiere decir que todos eran salvos. Eso no quiere decir que todos eran salvos. ¿Quiénes son los salvos? Y empieza a hacer el apóstol Pablo esto, hasta llegar a esto es a nosotros. Una vez me puse en todo Romanos 9, me puse a subrayar todas las veces que está hablando de personas particulares. Porque cuando alguien dice, es que ahí no está hablando de personas particulares, está hablando de pueblos. Bueno, aquí está todas las veces que habla de personas particulares. O sea, para mí es muy difícil sacarle la vuelta a Romanos capítulo 9. Tienes que hacer, en mi opinión, muchas piruetas exegéticas para sacarle la vuelta a lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Que está hablando de individuos, es evidente, Jacob y Esaú, Faraón. Y también he escuchado a personas que dicen, no, es que Jacob y Esaú está hablando de ellos como representantes de pueblos. A ver, de cierta manera estoy de acuerdo con eso. O sea, porque estamos diciendo que está hablando de pueblos, pero también tiene que estar hablando de personas. O sea, no podemos decir si nada más está hablando de pueblos, porque Pablo está haciendo eso, está llegando hacia lo particular. ¿O qué de Faraón? Faraón, un individuo que Dios dice, te he levantado para mostrar
la gloria de mi juicio. Versículo 18, miren. De manera que de quien quiere está en singular. Tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, está también en singular. O versículos 22 al 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? Lo contrasta con los vasos de misericordia. Y luego, como les dije ahorita, esto es a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos capítulo 9 tiene muchísimo más que podemos decir sobre esto, porque es un capítulo muy, muy rico. Cuando habla sobre los vasos de honra y los vasos de deshonra, es bien interesante que cuando habla de los vasos de honra, que son los que Dios ha elegido para salvación, habla con verbos activos. Dios los ha elegido. Pero cuando habla de los vasos de deshonra, el apóstol Pablo decide usar verbos pasivos. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención porque me parece que Pablo está siendo muy cuidadoso para decir que la elección incondicional de Dios es activa, pero la reprobación es pasiva. Es decir, Dios deja que la persona continúe en su propio pecado. Dios está diciendo, vas a continuar en tu propio pecado, y Dios demuestra justicia. Nunca injusticia, pero sí justicia. Ahora, por supuesto que esto nos va a incomodar si nosotros creemos, como muchas veces se ha dicho, ¿verdad? Dios le da, todos tienen una oportunidad pareja, todo eso. Y hay que pensar que muchas de esas cosas vienen más bien de un pensamiento filosófico y no tanto de lo que dicen las Escrituras. Y otra cosa que me llama la atención, y ya estamos terminando por el día de hoy, aunque no hemos terminado este segundo punto, es que muchas personas evangélicas tienen un gran problema con la elección desde el Nuevo Testamento para acá, pero no tienen mucho problema con la elección en el Antiguo Testamento. O sea, es un poco extraño. Cuando les dices, oye, Dios escogió a Abraham, sí. Dios escogió a Israel, sí. Oye, ¿por qué no escogió a Babilonia si era más poderosa? No, porque Dios escoge a quien quiere. Dios escogió a Israel. Y en el Nuevo Testamento Dios escogió también a algunos. No. Ahí sí ya no. Pero pues es el mismo Dios. Está escogiendo a Abraham, está escogiendo a Isaac, está escogiendo a Jacob, está escogiendo al pueblo de Israel, no está escogiendo a Egipto, no está escogiendo a Babilonia, no está escogiendo a Siria, no está escogiendo a los aztecas. Y decimos, sí, ¿y por qué escogió Dios a Israel? Porque quiso, porque Dios fue bueno con ellos, y en el Nuevo Testamento, no, ahí no. Entonces, ¿por qué? Entonces, por alguna razón hacemos ahí un cambio y decimos, con una estamos de acuerdo, con otro en desacuerdo. Entonces, hay algunas cosas sobre esto que son un poquito difíciles, y de hecho voy a tener una sección extensa de preguntas cuando terminemos esta lección. No las vamos a ver el día de hoy, pero al final, si Dios elige, ¿por qué evangelizar? Si Dios escoge a algunos, ¿no es eso injusto? Existe libre albedrío, tienen todos la misma oportunidad. Murió Cristo por Hitler, ¿está mal decir Dios te ama? ¿Está mal decirle a un inconverso, Cristo murió por ti? ¿Cómo sé si soy elegido? Si Dios no elige a unos, entonces la culpa es de Dios. Si no creo es porque Dios no quiere que crea. No quiero que vean todas las respuestas para que las veamos después de tener toda la base de lo que vamos a estar viendo. Entonces, para allá vamos, hermanos, y vamos a tomarnos un tiempo extenso de preguntas al final, porque sé que probablemente hayan preguntas, y no les puedo decir, sinceramente, que yo tengo todas las respuestas, porque algo que ha hecho estas doctrinas es que he tenido que llegar a un punto de decir, no sé.
O sea, Dios no lo ha revelado. ¿Por qué así? No lo sé, pero lo creo porque lo veo en las Escrituras. Y algunos dicen, es que tú crees en eso porque estás tratando de ser muy lógico. Es una de las grandes objeciones. Es que estás tratando de ser muy lógico. Le digo, pues no. Si fuera lógico, probablemente creería en algo muy diferente. Y no es que Dios está en contra de la lógica, porque yo no creo en eso. O sea, no creo que Dios es ilógico. Pero sí creo que los caminos del Señor muchas veces no son misteriosos y que llega un momento en donde como cristianos y como teólogos tengo que decir, más, ¿quién soy yo para altercar con Dios? Antes de hacer la pregunta, de venir, por así decirlo, delante del trono celestial y decir, Dios, pero ¿por qué pues sin culpas? ¿Por qué pues sin culpas? Porque esa es una de las grandes objeciones. Entonces, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Y Pablo dice, vamos a tomar un paso hacia atrás y vamos a hacernos otra pregunta. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? ¿Crees que Dios sabe lo que hace? Sí. Ok. Si Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace. Y como dijo el reformador Juan Calvino, la voluntad de Dios es la corte más alta de justicia. ¿Por qué Dios hace las cosas como las hace? No lo sé. Más que lo que Dios ha revelado. Para su gloria, para demostrar su gracia y misericordia y para mostrar su juicio santo. Entonces, hermanos, vayamos a la Biblia de esta manera. Tenemos un poquito de tiempo y